Vamos a iniciar el estudio de Proverbios capítulo 13. Esta es nuestra lectura o nuestro tema número 43. El Proverbios 13 lo vamos a dividir en dos para poder analizarlo y entenderlo de la mejor manera posible. Acompáñenme y demos gracias a Dios y oremos. Eterno Padre, queremos agradecerte primeramente por la vida que nos permites tener el día de hoy. Una vez más nos acercamos al trono de tu gracia para, Señor, rendirnos ante ti. En este momento queremos pedirte que a través de tu palabra nos enseñes, nos guíes, nos ayudes a comprender lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad de estar juntos y de poder, Señor, recibir de ti todo lo que recibimos. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 1. Hoy, por cuestiones de enseñanza, voy a estar leyendo diferentes traducciones. Empiezo leyendo la traducción lenguaje actual de Proverbios 13:1, que dice: el hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Un proverbio que nos enseña de inicio, y debemos recordar que la enseñanza que vemos en el libro de Proverbios la da el hombre más sabio después de Cristo que ha vivido sobre la tierra, que es el rey Salomón. Dice que el hijo sabio va a aprovechar el conocimiento que su propio padre que ha ido acumulando y que le va a compartir, y que no solamente eso, sino que aceptará la instrucción de su padre. Porque a todo padre, a todos los que tenemos la dicha de ser padres, por supuesto que nos importa lo que le pase a nuestros hijos, y lo que les suceda queremos que sea lo mejor, porque todos amamos a nuestros hijos y todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que tengan una mejor vida que la que nosotros hemos tenido incluso. Ahora, creo que usted me entiende si yo le digo que en este versículo nos podríamos quedar un buen rato, porque hay mucho de dónde cortar, pero la intención es avanzar y aprender, y seguramente se nos prestará más adelante donde la Biblia habla de la corrección, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Proverbios. Así que permítame solamente decir algunas cosas. Cuando leemos aquí, entendemos que hay dos tipos de hijos: el que es sabio, el que no es sabio, como lo hemos estado leyendo a través de las semanas y de los meses que llevamos estudiando Proverbios. Siempre hay una opción de dónde escoger: o lo eres o no lo eres, o lo aceptas o no lo aceptas, o lo tienes o no lo tienes. Y si tan solo un hijo pudiera aceptar y recibir la instrucción de su padre, sería realmente un hijo sabio. Sin embargo, y esto es bastante complejo y bastante duro, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo era rebelde, cuando un hijo no aceptaba, cuando un hijo era terco, necio, ¿conoce a alguien así? Yo fui así, le confieso. Yo fui rebelde, fue duro, y Dios ha tratado conmigo. Lo que harían en el Antiguo Testamento es que tomarían a ese hijo rebelde, contumaz, dice una de las versiones, de cabeza dura, y lo llevarían afuera del campamento. Y mire lo que dice para recibir disciplina. Eran medidas drásticas. Y eran medidas drásticas porque Dios estaba estableciendo en su pueblo las cosas que Él quería que se establecieran bien para que el pueblo caminara de manera correcta. Deuteronomio, acompáñame por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 21, en el versículo 18, que por cierto tiene como título Los hijos rebeldes. Dice esta versión: si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente. Ahí detente un segundo. Fíjense bien cómo dice la Escritura. Ahora hay que aclarar, es el Antiguo Testamento, es el Antiguo Pacto, Dios estaba estableciendo las normas para que su pueblo se alineara, caminara bien, para que todos entendieran. Había que poner ejemplos drásticos, duros, firmes, sí.
Y en el momento en el que se llega de hablar de los hijos que son, como dice aquí, tercos, rebeldes, que a pesar de lo que les hagas no obedecen, como algunos que yo conozco también, porque todos conocemos a alguien así, aunque los castigues, aunque les hagas, aunque dices, he hablado con algunos padres que dicen, es que ya no sé qué hacer, ya le hice esto, ya le hice el otro, y parece que no le importa, ya le hice aquello y tampoco. Bueno, dice el siguiente versículo, juntos el padre y la madre, creo que eso lo dice como para que no gane el corazón de la mamá, ay, mi hijo, o el papá. No, aquí son los dos. Juntos, el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Ahí es a donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. El versículo siguiente dice, entonces les dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco y rebelde, no obedece. Para colmo, es un glotón y un borracho. Queremos entender que ya el hijo entonces ya tiene cierta edad, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de un niño, ¿verdad? Dice, es un borracho, es un glotón, no quiere obedecer. Versículo siguiente, dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad, ¿cómo dice? Matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Ojo, estamos hablando de cierto tipo de persona de cierta edad. Porque una persona, un niño de cierta edad, un adolescente, un joven. Por eso siempre luego les digo a las personas, cuando tu hijo todavía está en edad de una disciplina física. A lo que me refiero es que en algunos casos ya nuestros hijos ya son jóvenes adultos, ¿no? De hecho, en algunos casos hay adolescentes que son hasta más grandes que los papás, ¿no? Tu hijo es un adolescentotote, así grandote, hasta lo volteas a ver hacia arriba porque está más alto, está más grande, está más fuerte que tú. Y decía mi abuela, no importa que tengas la edad que tengas. Mi pobre abuela, que ya ni podía con su alma, decía que le iba a corregir a sus hijos. Está hablando de una persona ya adulta que es necia, que no entiende, que es testaruda. Bueno, pues había que meterle reprensión drástica. Por supuesto que nosotros los padres que amamos a nuestros hijos, lo que queremos es que nuestros hijos, cuando se equivoquen, piensen lo que están haciendo, dejen de hacerlo. Pero si una persona que le reprendes, le marcas su condición, su equivocación, no aprende, no entiende, no quiere obedecer, no quiere hacer caso, está en problemas. Entonces, ahora no podríamos decir, pues tráelo y aquí lo apedreamos. Pues no, ¿verdad? No podríamos decir eso. ¿No? Aunque algunos padres de repente dicen, lo quiero ahorcar, ¿no? Más o menos es el equivalente así de que, lo quiero. Pero creo que lo que nos está diciendo es, para que no llegues hasta allá, tienes que aplicar cierta disciplina desde antes. Para que las cosas no se te salgan de las manos y al rato digas, es que ya no sé qué hacer, es que ya no entiendo cómo hacerle, empieza a disciplinarlo desde pequeño. Empieza a disciplinarlo desde que hay momento para hacerlo. Porque la vara de la corrección va a alejar la rebelión de un niño. Claro que eso lo veremos más adelante, porque ahorita todavía no es el tema, pero Salomón habla acerca de esto también. Y recalca que los hijos son sabios cuando escuchan la instrucción de sus padres. Mismo capítulo, mismo versículo, una traducción de Reina Valera actual. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección. El burlador es lo suficientemente tonto como para rechazar toda guía y por lo tanto no aprende, no escucha. Pero no solo eso, sino que se burla. Y lo hace como lo hicieron los yernos de Lot, los hijos de Elí. Si usted no conoce esas historias, son muy interesantes, puede tal vez leerlas después. Estas personas, los hijos de Samuel, personas y estoy hablando de por ejemplo, Lot, el sobrino de Abraham, o sea, alguien que conoce.
De Elí, un sacerdote, alguien que conoce y predica la palabra. Del mismo Samuel, alguien que conoce la palabra. O sea, sus hijos, cuando lo dice como se burlan, es porque dices, oye, tú ya sabes que lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y a pesar de que lo conoces, lo estás haciendo, te estás burlando. Entonces, eso es todavía más serio. Fíjese cómo en esta versión pasa de la primera línea de disciplina a la segunda, y en la segunda ya habla de corrección. Muestra cómo va a subir de nivel la disciplina, ¿no? En una te van a disciplinar y en otra ya te van a aplicar la corrección. Versículo 2, Proverbios 13, versículo 2, traducción lenguaje actual. Los que hablan de hacer el bien reciben su justo premio, pero los traidores reciben el castigo que se merecen. Aquí una vez más vemos el contraste, que las palabras de una persona pueden decir mucho sobre quién y qué es. Y en este versículo y en el siguiente, que son paralelos, está implícito esto: el hombre de buenas palabras va a prosperar, pero el hombre de malas palabras provoca violencia contra sí. Reina Valera actual de Proverbios 13:2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros hallará el mal. Las palabras sabias, buenas, traen bendición de muchos tipos diferentes, incluida la bendición de la prosperidad. Habla bien, habla correctamente, no hables mentiras, no hables engaños, no hables estafas, habla bendiciones, habla de manera correcta, y dice la Biblia que te va a ir bien. Proverbios, solo que en esta ocasión el 12, versículo 14, en la traducción Dios habla hoy: cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Es como aquel pensamiento que dice que si tú siembras vientos vas a cosechar tempestades. Tal vez tú te puedas preguntar, ¿lo que yo escucho de otras personas es algo que yo he sembrado? ¿Lo que yo estoy sembrando en mi hogar, lo que yo estoy sembrando con mis hijos, es algo que yo he sembrado en ellos? Aquí podemos ver que la segunda parte del versículo que estamos analizando dice: el alma de los traicioneros hallará el mal. Y en la otra versión dice: pero los traidores recibirán el castigo que se merecen. Y son aquellas personas que son infieles a Dios y a la sabiduría que Dios da, y que estas personas se pueden estar apoyando en la violencia o alimentando de la violencia, porque no necesariamente tiene que ser violencia física, porque la violencia también es verbal. Dice que se les devolverá la violencia y el daño que hayan infligido a otros con palabras o con hechos. Tremendo cómo la Biblia nos enseña incluso nuestra manera de hablar, cómo debe ser, de manera correcta. Continuando con el estudio, Proverbios 13:3, traducción lenguaje actual: el que cuida lo que dice, protege su vida. Y el que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. Eso está muy interesante de analizar, porque ¿cuántas veces puedes reconocer que te has metido en problemas por las cosas que dices, por las cosas que estás hablando? Es mucho mejor no decir nada que decir algo que hiere, algo de lo que después te vas a arrepentir para siempre. Porque la lengua puede ser un arma mortal. Esta misma versión en la revisión Reina Valera 1995 dice: el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Mira, ¿alguna vez has pensado que se nos dieron 2 oídos para escuchar, 2 ojos para ver, pero solo una boca? Dicen por ahí que 2 oídos para escuchar mejor, 2 ojos para ver mejor, pero solo una lengua para hablar menos. Y que aparte de eso, 2 labios para cerrarla.
y una reja de dientes para guardarla. Porque la lengua, dice Santiago, que es algo poderoso. ¿Has escuchado ese refrán que dice, con esa lengua quemas un pueblo, ¿no? Las palabras sabias y buenas pueden preservar la vida. Eso es tan serio en momentos de crisis como a lo largo de toda la vida. Dice un viejo proverbio árabe: ten cuidado de que tu lengua no te corte la garganta. ¿Tan cierto? Porque por tus palabras te puedes meter en muchos problemas. Muchos problemas. El que mucho abre sus labios tendrá destrucción. Hablar demasiado suele traer problemas que conducen a la destrucción. Es tan sabio cuidar nuestra boca, nuestras palabras, lo que hablamos. Gobernar la lengua es un talento raro pero útil. Recuerde eso: 2 ojos para ver mejor, 2 oídos para escuchar mejor, pero una sola lengua que está rodeada de dientes como si fuera una celda, y 2 labios para mantenerla encerrada. Proverbios 13:4. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y lo tendrás. Y se da cuenta cómo la Biblia una vez más habla acerca de que debemos trabajar y que la pereza no lleva a ningún lado. El perezoso tiene mucho tiempo para sentarse y desear cosas, pero es perezoso para trabajar y conseguirlas. Sin embargo, el diligente tendrá el deseo en su corazón, pero trabajará lo suficiente para adquirir sus necesidades. Alguien escribió lo siguiente: el efecto sin esfuerzo es como Raquel, bella pero estéril. Es como aquellos que jugaron fútbol americano en la secundaria, en la preparatoria, en un pueblo en Estados Unidos, y no ganaban, y no ganaban, y no ganaban, hasta que se cansó el dueño del lote de autos usados en el pueblo y dijo: entrenador, déjeme hablar con los muchachos, quiero darles un discurso motivacional para el siguiente fin de semana. Y dijo: a ver, pásenlos. Habló con ellos y les dijo: muchachos, si ganan este fin de semana, a todos y a cada uno de ustedes les voy a regalar un coche. Les voy a regalar un coche para que se motiven. Entonces todos dijeron: ¿nos van a dar un coche si ganamos? Pues vamos a ganar. Y todos empezaron, ¡ay! Empezaron a motivarse. Llegó el fin de semana, jugaron y ¿qué pasó? Perdieron. Porque no se trata de querer. O sea, porque no se trata de, ¡ay, sí, yo tengo tantos deseos! ¿Y qué estás haciendo para hacerlo? ¿No? Yo tengo muchas ganas de bajar de peso, pero cada vez que veo un pan, se me olvida, ¿no? Recuerden eso siempre. No es que no sepamos qué debemos hacer, es que no queremos hacerlo. Puedes desear todo lo que quieras. Y yo sé, porque yo también lo vivo con usted. Usted y yo podemos tener deseo de crecer, de tener más y de tantas cosas. Pero si no hacemos algo al respecto, seguiremos igual. Y esto lo puedes aplicar en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida espiritual. ¿Cuántos queremos más de Dios? Yo quiero más de Dios, sí, yo también quiero más de Dios. ¿Oras más? No. ¿Lees más? No. Yo quiero ahorrar y quiero comprarme y quiero alcanzar y quiero esto. ¿Estás haciendo algo al respecto? No. Entonces no funciona así. Proverbios 13, permítame leerles el 5 y el 6. La gente honrada odia la mentira. El malvado siempre causa vergüenza y deshonra. Al bueno lo protege su honradez. Al pecador lo arruina su maldad.
Este hombre justo, que quiere decir que está en una buena posición delante de Dios, está en contra de todas estas malas acciones. Mentir, hacer trampa, robar, hacer negocios falsamente. Se dice que por lo general, si una persona hace una de estas cosas, hace todas. Las personas que viven para Dios desprecian todo esto. Esta persona repugnante avergüenza a sí mismo y a todos los que se asocian con él. Seguramente has escuchado de alguien o conoces a alguien a quien se refieren como, esa persona transó o robó o hizo esto, y es conocido por eso. Es una pena, es una vergüenza para él y para todos aquellos que están cerca de él. A todos aquellos que quieran agradar a Dios y caminar en integridad, deben reconocer que nada de esto que se menciona aquí es algo que pueda ser parte de su vida. La justicia guarda al que sigue su camino intachable. Dios honra y bendice la vida intachable. Ojo, no quiere decir que no peques. No peca. No, todos pecamos, todos de alguna forma, en algún momento, por alguna situación, caemos en pecado y pecamos, y no estoy justificándolo. Simplemente lo que te estoy diciendo es que hay una diferencia entre vivir una vida donde estás buscando la rectitud, donde estás buscando la integridad de manera general, y que puedes caer y pecar por alguna razón, pero no es tu estilo de vida. Recuerda que la maldad va a derribar al pecador. Sus acciones se van a reflejar en el destino que va a tener. Continuando, Proverbios 13:7. Algunos dicen ser ricos y no tienen nada, y otros dicen ser pobres y nada les falta. Aquí vemos que alguien puede parecer ser rico, pero en realidad es pobre, y alguien puede parecer pobre, pero en realidad es rico. Y hay dos maneras de ver esto. Y las dos maneras de ver esto son las siguientes. Podrías estar intentando impresionar a alguien para obtener algún beneficio, y todos conocemos a alguien así, que aparenta tener, pero que no tiene. Y la otra forma es verlo de la siguiente forma: que realmente tiene una gran riqueza en este mundo, pero es codicioso y nunca hace ningún bien a nadie. Podríamos llamarlo que es muy pobre. Pero tiene mucho dinero, pero no ayuda a nadie. Qué pobre es ese hombre. Porque no ha acumulado nada en el cielo. El segundo hombre podría ser alguien que siempre finge no tener nada y es rico. Conozco algunas personas que son así. Algunas personas que dicen que no tienen nada, pero que tienen muchas posesiones, tienen muchas cosas. Pero bueno, pero si lo vemos desde el punto espiritual, vemos aquí un hombre que constantemente da lo que tiene a los menos afortunados. Hablando de este tipo de personas, ese hombre está almacenando grandes riquezas en el cielo. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Qué clase de persona eres tú en este rubro, en este ámbito? Porque en nuestra época abundan hombres que se han enriquecido y sin embargo no tienen nada. Han acumulado grandes riquezas y sin embargo estas no tienen poder adquisitivo de las cosas verdaderas de la vida. No pueden asegurar la salud, no traen felicidad y a menudo destruyen la paz. Sí, tiene mucho dinero y puede comprar muchas cosas, pero no ayuda a nadie, está pobre. Mira, esta persona no tiene nada, sí, porque todo lo que tiene lo ayuda, lo da y lo comparte y todo. Ese tema del dinero es tan importante. Porque si tan solo pudiéramos entender para qué es el dinero. Proverbios 13:7 en la revisión
actual de la Reina Valera dice: hay quienes se hacen ricos y no tienen nada, y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Tanto la primera como la segunda línea, hacerse rico, es de llamar la atención, porque aquel que lo tenía todo, aquel que es dueño de todo, dice 2 Corintios 8:9, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Lo tuvo todo, lo tenía todo, lo dejó todo, para que nosotros pudiéramos obtenerlo. Qué importante lección. Piénselo por un segundo, antes de continuar. ¿Qué pensamiento, qué filosofía, qué forma de pensar tiene usted con respecto al dinero? Y más allá, ¿cómo se lo enseña a sus hijos? ¿Cómo lo comparte con aquellos que aman? ¿Qué ven sus hijos que usted hace con el dinero? Viene esta época del año donde obtenemos un poquito más de dinero porque hay algo maravilloso que se llama el aguinaldo, que cuando nos lo dan, nos llega algo extra que no lo esperábamos, o que sí lo estamos esperando, y que cuando llega dices: ay, pues voy a poder hacer esto, voy a poder hacer aquello. Piensa por un momento, ¿qué haces cuando tú tienes dinero? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Lo amas, lo almacenas, lo cuidas, o lo distribuyes de manera que honre a Dios? Proverbios 13:8. El rico, por su dinero, corre el peligro de ser secuestrado. Ya desde entonces secuestraban, fíjense. Hágame favor. El pobre no tiene ese problema, pues nadie lo amenaza. O sea que desde entonces, y desde el principio y desde hace muchos años, ha habido ese tipo de personas, de ese tipo de condición, a donde hay personas celosas de lo que otras personas tienen, y al verlo dicen: ah, no, se lo vamos a quitar, para que vea la maldad del hombre. Sin embargo, aquí nos dice que del pobre, pues no hay nada de qué tener celos, ¿no? Ojo, no te está diciendo que te haga: entonces voy a ser pobre. No está diciendo eso. No está: no, para que no me secuestren, entonces pues no. No está diciendo eso. De hecho, la Biblia nos llama a trabajar, a honrar a Dios con lo que tenemos. La vida de un hombre puede medirse de muchas maneras, y una de esas medidas es con sus riquezas. Aunque de ninguna manera es la mejor. Pero en tiempo de crisis, las riquezas de un hombre pueden rescatarlo. Hay una anécdota que está marcada aquí en Jeremías 41, versículo 7. Pero antes de que llegaran al centro de la ciudad, Ismael y sus hombres comenzaron a matarlos y los iban arrojando en un pozo seco, y ese pozo había sido construido por el rey Asa y Judá para defenderse de los ataques del rey Basá de Israel. En ese mismo pozo habían arrojado el cadáver de Gedalías, y el pozo ya se estaba llenando de cadáveres, cuando 10 de los 80 hombres le rogaron a Ismael: no nos mates. En el campo tenemos escondido mucho trigo, cebada, aceite y miel. Ismael los dejó con vida. ¿Por qué? Por la riqueza. El dinero puede resolver el secuestro, la amenaza de muerte física. Tienes algo de dinero y algo sucede y lo ocupas y sales adelante. Decía mi mamá que los bienes son para remediar los males.
Pero eso no te alcanza para resolver el tema del alma. Mateo 16:26, de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al final de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Primera de Pedro 1:18, porque Dios los libró de este modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Versículo siguiente, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto. Ni todos los tesoros de la tierra eran suficientes para pagar ese rescate. Hechos capítulo 10, versículo 5. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen ahí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa estaba junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que había pasado, los envió a Jope. ¿A qué? A buscar a Pedro. ¿Por qué? Este hombre, Cornelio, era un hombre que tenía cierta posición, tenía cierto dinero, pero entendió que lo más importante era salvar su alma. Y buscó a Dios y Dios le dijo, mándate traer a Pedro, que está en tal lugar, que venga y que te predique. ¿Para qué? Para salvar su alma. Entonces lo que estamos aprendiendo aquí es que las riquezas de un hombre pueden salvarle, rescatarle su vida, pero no alcanza para salvar su alma. Sí tienes otra vez Proverbios 13:8, ¿verdad? Después de donde estábamos ahí de Hechos, ¿sí? Las riquezas del hombre pueden ser el rescate de su vida, pero el pobre ni oye las amenazas. Es decir, si las riquezas tienen sus ventajas, pues la pobreza también, porque te habla alguien y te dice, te voy a secuestrar, pues, llévame, no te voy a dar nada, no tengo nada. Entonces, entonces mejor te cuelga. Te dice, no, ¿no? O sea, el rico, gracias a sus riquezas, puede conservar su vida, pero el pobre se libra de los mismos peligros a los que se expone el rico porque no tiene. Pero esas son cosas de este mundo, pero los dos, tanto el rico como el pobre, necesitan ser rescatados para salvar su alma. Y eso solo lo hace Cristo. Siguiente, Proverbios 13:9. La luz de los justos brilla con alegría, pero la lámpara de los impíos se apagará. Los justos son asociados con la luz y los malvados con la oscuridad. La oscuridad que se concibe aquí es la que impone el juicio de un Dios justo. La imagen de la prosperidad, de la vida, de la alegría se contrasta con la adversidad de la oscuridad y de la muerte que viene con alejarse o con no estar con Dios. Proverbios 4:18, la traducción lenguaje actual. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La luz de los justos brilla con alegría. ¿Tienes la justicia de Dios en tu vida? Va a haber luz, va a haber esa alegría, va a haber eso que Dios trae, que da a aquellos que lo siguen. ¿No la tienes? Vas a vivir en tinieblas, vas a estar en la oscuridad, no va a haber vida. Siguiente versículo, Proverbios 13:10. La gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. Por un segundo, piensa, porque me encanta, porque siempre nos ubica, o eres esto, o eres esto. O tienes la luz o no la tienes, o eres rico o eres pobre. Y en este punto es,
¿Eres orgulloso o eres humilde? ¿Escuchas consejos o eres de los que provocan peleas? El orgullo no agrada a Dios. De hecho, daña a las personas. A las personas orgullosas no se les puede enseñar. No escuchan. Les quieres corregir y no lo aceptan. Yo creo que, lo voy a decir con mucha sinceridad y con total respeto, porque le aprecio y le estimo bastante. En algún punto todos somos orgullosos. En algún punto todos tenemos una pizca ahí de orgullo. Algunos disimulamos bien. Pero hay personas que saben apretar ciertos botones en nuestra vida que hacen, que nos provocan y que sacas. O sea, si lo puedes reconocer, ve con Dios y dile: sí, soy orgulloso. Sí, tiendo a hacerlo. Sí, tengo este problema. Ayúdame, dame tu sabiduría. Porque los que son humildes reconocen y tienen ese deseo de aprender, de volverse más sabios. Pero los que son, como dice aquí, orgullosos, híjole, constantemente está este generar de conflictos. Las personas se centran en su propia exaltación, siempre están intentando avanzar a expensas de los demás. Importante entenderlo, caminar con la sabiduría. ¿Sabes que cuando llegas a Cristo, una de las cosas que se debe quitar y que se debe destruir es eso? El orgullo. Porque tú no te vas a salvar a ti mismo, tú tienes que depender de Cristo, tú tienes que humillarte ante Jesús, tú tienes que reconocer que no es por ti. Ese espíritu de orgullo tiene que ser destruido. Alguien dijo que la salvación de Cristo es una liberación del orgullo. Es librarte de eso. Y es revestirte de humildad. Proverbios 13:11. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Qué sabiduría de la Biblia. Algunos de nosotros llegamos cuando teníamos que llegar a las Escrituras, me queda claro, ¿no? Me queda claro, pero empezamos ya con ciertos años, ¿no? Debo decirlo así, a entender cosas que quienes lo entienden desde antes, pues avanzan en ciertas cosas mucho más rápido que nosotros. A mí nunca me enseñaron a ahorrar. Yo conozco gente que es bien ahorrativa y que ahorra y que dice: no, a mí me enseñó mi mamá, mi papá me tenía ahí un cochinito, yo le echaba cada domingo. Me podía gastar 2, 3 pesos, pero tenía que ahorrar. Ya es una de las personas que tienen ciertas, ¿cómo le llaman? Como hábitos de ahorro, como esas cosas que dicen: cuando yo recibo mi dinero, yo tanto es para esto, tanto. No, yo era de los que recibía y ya, al otro día ya no tenía nada, ¿no? A mí me daban 10,000 pesos y a las 2 horas ya me lo acabé. ¿Cómo? Bueno, la Biblia enseña cosas tan prácticas como esto. Si ahorras poco a poco, pues un día vas a tener. Pero este dicho es bíblico, ¿no? Lo que fácil llega, fácil se va, ¿no? Hay otra forma de decirlo, creo. No recuerdo bien cómo es. Y esto lo vemos mucho. Gente que gana dinero rápido porque hace cosas, porque tranza,
Se le hace agua, ¿no? Dinero mal habido, se te va rápido. Puedes pensar en gente que trafica con drogas, ¿no? Por ejemplo, millones y millones y millones de... Hay una película que es como una autobiografía de un narcotraficante en Estados Unidos que llevaba drogas a Estados Unidos y que llegó un momento en su vida, es la narración de lo que le pasó a él, ¿no? Es algo verídico. Llegó un momento en su vida en el que el mayor problema que él tenía era que no tenía dónde guardar el dinero. O sea, su problema no era que si lo capturaban o que si lo descubrían, no, su problema era que ya no tenía suficientes cuartos en su casa para meter dinero. O sea, abría una recámara y se caían los bultos de dinero. Abría otra y se caía. Ya no sé dónde guardarlo. Eso le pasó a Pablo Escobar. Tenía dinero escondido por todos lados. Entonces, dices, no, pues eso, mira, ¿cuánto? Sí, pero dime, ¿lo disfrutaron? No. La mejor riqueza es aquella por la que se trabaja, se ahorra y poco a poco se llega a donde uno quiere, lo aprecias, lo conservas, eres generoso, das y Dios te prospera y te da. La riqueza obtenida mediante la deshonestidad va a disminuir y no va a generar mucho en tu vida. Siguiente, ya vamos a acabar. Proverbios 13:12. Qué tristeza da que los deseos no se cumplan, y cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos. Otra vez el contraste. Vemos aquí a una persona que espera con ansias que algo suceda y parece que tarda cada vez más en llegar. Esto hará que uno se sienta mal del corazón, no que digas, ay, me falla, no, sino que te desanima. A eso me refiero. Porque sientes que no va a suceder nunca. Y muchos hemos tenido esta experiencia. Hemos orado por personas y aparentemente no pasa nada. Parece que nuestras oraciones han sido inútiles. Claro que cuando vemos que la oración es contestada y la persona viene al Señor, pues nos regocijamos mucho. Así haya pasado el tiempo que haya pasado. El Salmo 37 dice lo siguiente, versículo 3: confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Este versículo se aplica con facilidad de forma errónea, como lo hacen muchas referencias similares a las promesas de Dios. Deleitarse en el Señor es disfrutar de todas las bendiciones que se encuentran en Él, porque provienen de Él, no simplemente porque son para nuestro beneficio. Lo voy a volver a decir. Deleitarse en el Señor es disfrutar de todas las bendiciones que se encuentran en Él, porque provienen de Él, no simplemente porque son para nuestro beneficio. A menudo se dice que la persona que se deleita en el Señor valora al dador más que a sus dones. ¿Usted conoce o escuchó o vio a alguien que vino a la iglesia o fue a algún lugar y llegó y dijo, es que tengo este problema y está buscando de Dios, y lo ves ahí semana con semana y ahí está y de repente, ¡pum!, se resuelve su problema, ¡pum!, y se va? ¿Y fulano? No, pues ya se arregló su matrimonio, o ya pasó esto, ya recibió lo que estaba buscando y se fue. Dice, ¿y ahora? No, pues ya, como recibió lo que quería, se fue.
Y tú dices, o sea que le interesa más el regalo que el que da el regalo. No sé si me entienden. Más bien si me explico. No, deleitarse en el Señor es deleitarte más en el que da el regalo de lo que vas a recibir. Una persona que se deleita en el Señor tiene el deseo que el Señor tiene. No desea nada que surja de cosas egoístas. Ay, Señor, yo me deleito en ti, Señor, y canto y levanto mis brazos y voy cada domingo para que tú me des el melate. No funciona así. Eso no es así. Pero hay tanta gente así. No es eso. En la medida en que nuestra voluntad esté en sintonía con la verdad de Dios, nuestras peticiones serán concedidas. Juan 14:14, traducción lenguaje actual. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Yo no cumplo sus mandamientos para ver qué me va a dar Él. Yo cumplo sus mandamientos porque yo lo amo. Y al amarlo y al conocerlo me deleito en Él. Y Él me da y me deleito, pero no por lo que me da, sino porque estoy en Él. El Salmo 21:2, le has concedido lo que Él más deseaba, jamás le negaste lo que Él te pidió. O sea, Dios concede, claro que sí, pero te deleitas en Él. Salmo 145:19, tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones a salvo. Algunos comentaristas dicen que esta declaración podría interpretarse como que el Señor pondrá en nuestros corazones aquellos deseos que son piadosos. En otras palabras, cuando nos deleitamos en Dios, Él nos hace querer lo que Él quiere. Porque quien ama a Dios y se deleita en Dios, tiene los deseos que Él tiene. No tiene deseos egoístas. No es como aquellos que llegaron y dijeron, Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los... No, pues así está la parte en la Biblia que dice, ¿no? No es así. Cuando te deleitas en Dios, entonces sientes la compasión de Dios, sientes el amor de Dios, sientes esos deseos que Él tiene. No andas buscando, ay, Señor, dame la lotería, yo quiero ganarme el melate. No. Romanos 12:2, y no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Gálatas 5:16, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Diga conmigo, no puedo. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros. Dices, ay, muchas de esas cosas yo no las hago. Sí, pero se enojan por todo, son celosos, son egoístas, discuten y causan divisiones. Algunas de esas, a veces algunos de nosotros sí las hacemos. Bueno, sí, pero no siempre. Ok, lo entiendo. Sí, de repente sí nos enojamos, sí, de repente sí pasan estas cosas.
Son envidiosos, dice el 21. Se emborrachan. Espero que no. En sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en esa cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Sí, de repente me enojo. Bueno, sí, pero no peques. Hoy sí, de repente tengo pues sí, ponte a cuentas con Dios. O sea, ya no es una manera de vivir, ya no es un estilo de vivir. Salmo 16:11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Eso es deleitarse en Dios. El mismo Salomón, que escribió estos proverbios, escribió lo siguiente en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Otra versión dice, no encuentro en ellos contentamiento. Termino con Proverbios 13:13. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. La Reina Valera actualizada dice, el que menosprecia la palabra se arruinará, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Esta versión que menciona la palabra debe ser considerada de manera puntual, porque la palabra de Dios es a la que se refiere. La palabra de Dios también es comparada, dice Juan 1:1, que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Eso es Jesucristo, ¿eh? Eso es Jesucristo. Y si te regresas 2, si te burlas de una orden, la otra versión, dale al que sigue. El que menosprecia la palabra, vamos ahora a Juan 1:1. El principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No hay duda de que Dios nos habla por su palabra. No hay duda de que hay vida en su palabra. No hay duda de que sin la palabra no podemos dirigir nuestras vidas. Nos espera la muerte. El despreciar la palabra será morir. Despreciar su palabra trae consecuencias terribles. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. El que no solamente entiende, sino que también obedece, también respeta, da reverencia adecuada a la palabra de Dios, será recompensado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ya, si Dios permite y nos da vida, nos vemos la próxima semana y continuaremos con Proverbios. Oremos. Eterno Padre, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra nos enseñas tanta riqueza, tantas cosas. Gracias por mostrarnos, por permitirnos conocer más de ti a través de tu palabra. Gracias por permitirnos entender que siempre hay esa comparación a donde nosotros podemos darnos cuenta dónde estamos parados, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado. Gracias, Padre mío, porque siempre